8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias. Y empezamos nuestra tertulia de lujo de hoy con doña Alba Vila. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Buenos días, muy bien, gracias. Me decía don Asís Timmermans que el próximo miércoles, el día 12 a las 7 de la tarde, se presenta el libro de don Javier Venegas en la Fundación Universitaria Española, ¿no? Sí, ya avisaré o avisará Javier de la concreción, pero a las 7 de la tarde en la Fundación Universitaria Española, el miércoles que viene. Es el miércoles, ¿no? Sí, ¿qué día es? El miércoles, ¿verdad? Sí. ¿Eso me ha dicho usted? Sí, vale. a las 7 de la tarde. Es en la calle Alcalá 93, sí. Vale. La verdad es que además vendrá David Cerdá. Una discusión con David Cerdá y con Javier Venegas y con el público siempre es interesantísima. Es interesantísimo. Pues vamos, no me cabe ni la más mínima duda. Bueno, ayer fue un día crucial para Ucrania, crucial para Europa, crucial para el mundo en general, porque ayer dio, sí, podemos decir que dio oficialmente como comienzo el proceso de paz. Ayer se produjeron dos cosas. Uno, el Consejo Europeo, donde al final, pues, Europa decidió que hay que rearmarse, pero no decidió que hay que seguir apoyando a Ucrania. Vetó Hungría una declaración en ese sentido, expresando que Hungría respalda a Donald Trump en el proceso de paz. Y se produjo también una larga declaración tuitera de Zelensky, donde Zelensky pues dejó claro que el proceso de paz ha comenzado. El proceso de paz ha comenzado bajo los auspicios de Estados Unidos y va a empezar pues por un alto el fuego. Zelensky dijo que ofrecía el alto el fuego naval y aéreo con intercambio de prisioneros, del que ya había hablado Macron en una entrevista en Le Figaro este lunes, y que ese alto el fuego pues debe servir para testar la buena voluntad de Rusia. Y la semana que viene ya se sentarán los equipos negociadores de Ucrania y de Estados Unidos en Arabia Saudí para empezar con lo que son todos los contactos de cara a desembocar en una paz. ¿Qué es lo que ha salido de todo este follón? Pues lo que ha salido de todo este follón es básicamente que Europa se ha quedado descolgada, la Unión Europea. Es muy importante en diplomacia ver lo que se dice y lo que no se dice. Y Zelensky ya ha excluido en todas sus declaraciones públicas a la Unión Europea. La relación entre Trump y la Unión Europea está rota. La Unión Europea, por supuesto, no va a participar en las conversaciones de paz. No hay interlocución entre Trump y Ursula von der Leyen. Y el proceso de paz será un proceso de paz a tres bandas: Ucrania, Estados Unidos, Putin. Bueno, ¿cómo ven ustedes el tema? Pues está bastante bien ese tuit que leíamos al presidente de Ucrania en estas últimas horas, sobre todo porque lo que hemos visto en estas últimas semanas, desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, desde que se ha puesto a sí mismo como un intermediario en esta negociación de paz, es que Zelensky estaba jugando a dos bandas y al final el presidente de Estados Unidos, claro, lo hemos podido comprobar con otras cuestiones, sobre todo en temas arancelarios, con Claudia Sheinbaum en México o incluso en Canadá, que él para lo que está es para negociar y que no le gusta efectivamente las trampas, que era un poco a lo que parecía estar jugando Zelensky, sin dejar mal del todo a la Unión Europea, que se ha demostrado que en estos últimos 3 años no ha hecho absolutamente nada, y ahora Emmanuel Macron pues está haciendo completamente el ridículo. Esperamos que el papel de Zelensky siga por esa línea, que deje de jugar a dos bandas y que por fin empiece a darse cuenta de que Donald Trump lo que busca realmente es esa paz. A mí las implicaciones de política internacional o de geoestrategia me parecen complejas y creo que hay que ser humilde a la hora de analizarlas, ¿no? Me preocupan más particularmente, ahora explico por qué, las consecuencias internas. Para España. Para España y para Europa, sí, pero para España muy en concreto. Quiero decir que, ¿qué está haciendo bueno, primero, evidentemente, hay que repetir siempre que el agresor en esta guerra ha sido
Rusia, porque ha invadido, independientemente de las razones o no que alegara, etcétera, que estas invasiones se han producido desde el 2014, desde tiempo de Obama, etcétera, ¿no? Hay que repetir esto, pero creo que los culpables verdaderamente de que este conflicto se iniciara y continuara pues son la administración Obama-Biden, fundamentalmente, y la Unión Europea, que ha permitido, sin mover un dedo, anexiones violentas de Crimea y de otros lugares por parte de Rusia, con lo cual esto es así. Quiero decir, Trump no está intentando otra cosa que acabar una guerra que siempre es más difícil, más complejo y más frustrante que empezarla, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué está haciendo la Unión Europea? La Unión Europea está haciendo algo para defender a Ucrania, para evitar que muera más gente, para asegurar la integridad territorial de Ucrania. No, yo creo que no. La Unión Europea está haciendo una cosa muy clara, en mi opinión, que es utilizar una demonización, una crisis real o ficticia, exagerada o no, para aumentar el poder interno de sus propios líderes. Esto es lo que está haciendo. O sea, a Macron le importa que Putin se ha visto, todos hemos visto esta escena de Macron yendo a negociar con Putin, y, en fin, estas y escenas reuniéndose con él en 2019 en su residencia de vacaciones. Claro, patéticas. Es decir, ¿a Macron le importan los ucranianos? Pues, en fin, poco más que a nadie. No, o sea, a Macron lo que le importa es un líder que está gobernando con menos de un 20% de apoyo popular y haciendo equilibrios, y lo que importa es hacerse un Napoleoncito y decir, soy una potencia nuclear y entonces extiendo mi paraguas. Es decir, usted dice que es patético. Lo que pasa es que yo me temo, doña Alba, que ya la población... O sea, yo no me creo más listo por pensar lo contrario que el 90% de la gente. No creo que es que yo soy listo y los demás tontos, ni al revés. Pero la población está muy domesticada para que cuando planteas una situación de buenos y malos, o mejor dicho, de un demonio brutal, entonces ya puedes justificar cualquier cosa. Pasó con lo del COVID, o sea, el problema del COVID no era que el COVID fuera más grave o menos grave, que fue un problema gravísimo de salud pública, etcétera, sino que eso ya justificaba cualquier cosa, y tan justificaba cualquier cosa que en España concretamente, no solo en España, pero en España concretamente, no solo se crearon unas situaciones de excepción ilegales e inconstitucionales, sino que se aprovechó para colar un montón de leyes salvajes, para saquear salvajemente por parte de los acólitos del Partido Socialista, para colocar a prostitutas es decir, para lo que fuera, ¿verdad? Pero se aprovechó el COVID. La guerra de Ucrania también se aprovechó. No se acuerdan de Sánchez justificando sus problemas. Claro, es que he gobernado con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania era algo que les hacía estar encantados a varios líderes europeos y en particular a los españoles. O sea, Sánchez estaba encantado porque tenía como una justificación, digamos, de gran líder que saca adelante su país en medio de las grandes dificultades. ¿Cuánto ha citado Sánchez la guerra de Ucrania? Y vamos, Sánchez no sabía dónde estaba Ucrania hasta hace bien poco. Entonces esto me preocupa porque es verdad que como diría yo, esa evangelización de la población a la religión progre hace que ya cuando los Estados Unidos cometen un error o el vicepresidente Trump, el vicepresidente Vance, en mi opinión, cometen un error o algo que desde fuera puede haber sido visto como un error de comunicación, ¿no? Se hacen antipáticos, enseguida no solo los progres, sino el 80% del electorado español, qué malos son los Estados Unidos, qué malos que quieren el mal de Ucrania, y además estos dos son unos chulos que le han preparado una trampa a Zelensky, y además estamos solos, tenemos que rearmarnos, y yo, en gente muy 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 culta, créanme, gente muy culta, decía, claro, estamos solos porque ya está Estados Unidos con Rusia, claro, y también con China, y yo digo, no me lo puedo creer lo que estoy oyendo, quiero decir, vale.
Entonces, este rollo que acabo de meter, me perdonan. No le perdono. Vale, bueno, venga, pero vale, sí voy a aportar algo. Algo que sí quería decir, lo he dicho alguna vez, etcétera. Algo quiero decir que creo que no se cuenta suficientemente. En una entrevista que le hizo Elon Musk a Trump antes de las elecciones, que a mí me pareció interesantísima porque era como muy relajada y hablaban, digamos, sin mucho histrionismo. Y entonces le preguntó más sobre política internacional. Por cierto, de esa entrevista salió la idea vaga del Dodge, pero bueno. Le preguntó más a Trump sobre política internacional y Trump, muy, muy escueto, dijo, vamos a ver, tú no puedes provocar que tus dos peores enemigos estén alineados. Tú no puedes echar a Rusia completamente en manos de China, porque nuestro enemigo principal, esto, paréntesis, esto lo dice cualquier experto en política exterior norteamericano desde hace 30 años. El enemigo, el obstáculo principal, la amenaza principal en la política, para la política exterior norteamericana es desde hace 30 años China. No es otro. O sea, por supuesto que Rusia es un problema, por supuesto que el expansionismo, etc. Pero es China. Entonces, tú tendrías que haber evitado que empezara la guerra, pero una vez evitada, lo que no puedes hacer es hacer el doble juego que decía yo, bueno. No estoy del todo de acuerdo con Alba, pero la Unión Europea, desde luego, estoy convencido de que ha hecho un brutal doble juego. Si tú le preguntas a cualquier convencido derechista de España, es decir, le preguntas, bueno, claro, España, como hay muchas sanciones a China, no le comprará gas natural a Rusia, ¿no? Perdón, España no le comprará gas natural a Rusia, ¿no? Pensará cualquier votante de PSOE o PP, ¿no? Y entonces, mira, pregúntale, yo qué sé, no lo busques, pregúntale si quieres a tu amigo ChatGPT o lo que sea, ¿no? Y entonces tu ChatGPT te dirá que ChatGPT te dirá que España le está comprando a Rusia el 21% del gas natural total que compra España. En realidad es más, pero no voy a entrar en eso, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué está pasando? Pues, en mi opinión, gran parte de lo que está pasando es aprovechar las circunstancias para un control interno de la población. Y en eso entra... ahora nos vamos a... o sea, que Estados Unidos nos ha pedido que asumamos más defensa. Pues ahora se joden, ahora se fastidian. Y vamos a gastar más en defensa. O sea, es una cosa o sea, al final infantil. Está haciendo Europa exactamente lo que había pedido Estados Unidos. Quiero que aumentéis el gasto de defensa. Pero se presenta a la opinión pública como diciendo... Ahora te fastidias. Como Trump es un peligro... Hacemos lo que él dice y aumentamos el gasto de defensa. Claro. Pero ¿qué pasa? Que hay una lucha, que es que decir, claro, pero ¿a mí qué me importa del gasto en defensa? ¿Aumentar el gasto en defensa? ¿Asumir mis obligaciones internacionales? No, lo que me importa es controlar un aumento brutal de gasto. Y sale Ursula von der Leyen y entonces vamos a hacer unos asistencia financiera de 150.000 millones y un aumento global de 800.000, no sé cuántos. O sea, ¿qué quiere Ursula von der Leyen? Poder. Quiere aumentar el poder y la dependencia de los estados de esa estructura cada vez más opresiva y dictatorial que es la Unión Europea. Pero es incoherente totalmente con lo que hemos visto en todo este tiempo, porque al final la estrategia de Macron, por ejemplo, se puede llegar a entender en un momento en el que hay un descontento ciudadano en Francia hacia su propio papel, y al igual que hiciera Pedro Sánchez en su momento con la cuestión de Israel y de reconocer a Palestina como Estado, busca un problema internacional, lo enfatiza e incluso lo eleva a asunto nacional para poder pues encontrar un poco de contento, un poco de confort dentro de su propia población. A mí me parece también que será muy interesante analizar cómo va cambiando el discurso también dentro de España, porque en el día de ayer, y me gustaría denunciarlo aquí, escuché a una tertuliana en la noche del 24 horas en Televisión Española, la cual estaba intentando ahora buscar su nombre, pero no me ha dado tiempo y no lo recuerdo, que decía que, bueno, que habría que hacer de tripas corazón y enviar a nuestros jóvenes a la guerra de Ucrania. Pues mire, señora, no estoy dispuesta a que nuestros jóvenes, maridos, hijos, hermanos, pues acudan a una guerra en un país que no es el suyo. Es que no. Pero es que eso, si estuviera, es decir, el asunto es crear un monstruo, que es Trump. Si Trump estuviera diciendo, vale, ahora para acabar la guerra en Ucrania vamos a mandar soldados norteamericanos a Ucrania, a la frontera de Ucrania con Rusia. Entonces, ¿qué estaría diciendo la Unión Europea
y el mundo... Dios mío, nos lleva a la tercera Nos guerra lleva a la mundial. guerra, vamos a poner soldados y tal. Y entonces, sin embargo, decimos, bueno, pero nosotros, como nosotros somos pacifistas, no como el belicista de Trump y tal, no sé qué vamos a hacer? Poner soldados en la frontera. Es decir, es todo absurdo. ¿Por quién? Yo lo repito muchas veces, pero ¿por quién estamos luchando? Es decir, repito muchas veces esa escena que describía Paul Johnson en uno de los episodios, de los capítulos de Tiempos Modernos, en los cuales hay un baile en embajada en Polonia, no recuerdo si de Estados Unidos, etcétera. Entonces están todos muy contentos, ¿no? Y entonces una señora dice, ay, qué bien que haya acabado la guerra. Y dice, porque esto al final, esta guerra era por esto, ¿no? Por Polonia, ¿no? Por la libertad de Polonia. Claro, a esas alturas nadie le importaba. ¿A quién le importa de verdad a los ucranianos? Usted citaba una encuesta, independientemente de la validez de eso, con perdón, pero sobre no sé, son los datos que da Gallup, sí, que no es sí. una encuestadora pro-Trump o Sí, pro-Putin. No, desde luego. Quiero decir que, claro, que quieren la paz, evidentemente, y que quieren una paz justa a sus dirigentes, evidentemente, y que en tiempo de guerra, esto lo estudió muy bien Hayek, en tiempo de guerra se instauran, digamos, unas dinámicas no intervencionistas y poco democráticas que hay que corregir en tiempos de paz, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la paz es imprescindible. Es mentira. O sea, cuando le preguntaban en la famosa entrevista con Trump, de Trump con Zelensky, cuando un periodista polaco le preguntaba, bueno, pero es que estamos un poco decepcionados porque claro, para nosotros los Estados Unidos son los valedores de la paz y que usted esté alineado con Rusia nos preocupa. Y claro, decía Trump, yo no estoy alineado con Rusia. Yo estoy intentando hacer un acuerdo de paz. Entonces yo no puedo decir Rusia es muy mala, es una cabrona, es la tal, y acto seguido levantar el teléfono y decir, ¿qué tal Putin? ¿Qué tal Vladimir? ¿Qué tal vas a aceptar mi propuesta de paz? No, decía Trump, this doesn't work that way. No, esto no es así. Entonces, cada uno no sé si está haciendo un papel. Pero Marco Rubio, Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, cuando le preguntaban sobre esto, decía muy claramente, decía, claro, vamos a ver, seamos francos, seamos sinceros, decía Marco Rubio, esto es un conflicto en el que Estados Unidos está apoyando a Ucrania en una guerra contra Rusia. O en una guerra de Rusia contra Ucrania, obviamente. Por lo tanto, de alguna manera hay un conflicto entre dos potencias nucleares. Con lo cual, esto hay que pararlo. Hay que pararlo bien para los intereses de Ucrania, lo más posible para los intereses de Ucrania, sí. Pero si la conclusión de la Unión Europea, ya termino, si la conclusión de la Unión Europea o del mundo es que no merece la pena una paz en la que Ucrania pierda una parte o en la que Rusia tenga alguna concesión, si no merece la pena y eso es gravísimo porque va a crear, bueno, vale, ya está, vamos a declararle la guerra a Rusia, ¿no? Vamos a declarar la guerra a Rusia. Vamos a armar a nuestros muchachos y mandamos a nuestros muchachos a invadir Moscú. Es que es todo ridículo. Y por eso me preocupa que muchos especialistas internacionales, el otro día mi querido y admirado, y de verdad lo digo, Gerardo Bugallo, embajador de España, publicaba una tercera en el ABC, pues explicando la postura que, para bien o para mal, es mayoritaria, ¿no? Que coincidía con la de Thomas Friedman el otro día, hace poco en el New York Times. Thomas Friedman además es un autor de éxito, ¿no? Lo de la Tierra es plana, etcétera. Y entonces decía, claro, es que decía Friedman en su artículo, tengo la duda terrible de si es que Trump en realidad es un ingenuo que cree que Putin puede cumplir sus propios compromisos, o es un líder mafioso que quiere repartirse el mundo vilmente y lo que sea. Es decir, que las mentes más influyentes del mundo hayan adoptado ese análisis simplista y maniqueo es muy significativo y muy peligroso. Pero bueno, yo creo que a Trump le importa un pepino, le entra por un oído y le sale por el otro. Pausa publicitaria. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9:05 de la mañana, 8:05 en las Islas Canarias. Les recuerdo que este sábado se celebra en el Puy du Fou la Feria del Libro Histórico, donde pues muchos autores que hemos escrito libros históricos o de temática histórica, pues estaremos allí firmando ejemplares. Yo estaré
firmando ejemplares de mi libro Yo el difamado, o del que ustedes quieran, de 1 a 2 del mediodía, allí en el Puy du Fou, en Toledo. Hay una agenda de actividades pues bastante completita, con conferencias, pues por ejemplo de Santiago Posteguillo y de otros autores de éxito. Pueden entrar ustedes en la web de Puy du Fou y nada, si alguno de ustedes se acerca por allí, pues estaré encantado de saludarle. Este sábado, 8 de marzo, o sea, mañana, de 1 a 2 de la tarde. Bueno, ¿quieren ustedes que sigamos comentando? Yo sí quiero a mí hacer hay un aspecto de todo lo que ha pasado ayer, que es Europa, el futuro de Europa. Ha quedado claro que la Unión Europea ha quedado excluida completamente de las negociaciones. Van a ser a 3 bandas las negociaciones de paz: Ucrania, Estados Unidos, Rusia. Trump no va a aceptar la presencia ni de la Comisión Europea, ni de la Unión Europea a través de cualquier otro órgano, ni de ningún país europeo a título individual. Lo dejaba claro ayer Zelensky en su hilo en Twitter, cuando decía: yo mantendré informados a aquellos países europeos que vayan a comprometerse luego en mandar tropas para la paz, patatín patatán, pero les mantendrá informado. En la mesa de negociaciones no van a estar. Y además, pues hay otro dato, que es que la interlocución entre Trump y von der Leyen, entre Trump y la Comisión Europea, entre Trump y la Unión Europea entendida como conjunto, está absolutamente rota, no existe. Trump además ya ha dejado claro que desprecia a la Comisión Europea, desprecia a la Unión Europea y que por supuesto no se toma a humo de pajas algunas declaraciones muy preocupantes y peligrosas, como por ejemplo la de Ursula von der Leyen diciendo que Europa se tiene que acercar a China pues para contrarrestar a Estados Unidos. Vamos, eso es alinearse con el enemigo y me supongo que Trump lo tiene muy claro. Yo intuyo que va a haber algún tipo de convulsión en la Comisión Europea. Con Ursula von der Leyen al frente, la Unión Europea no va a pintar absolutamente nada en la escena política internacional porque Trump le tiene puesta la cruz. Con lo cual la Unión Europea tiene 2 opciones. A, ir al enfrentamiento con Trump. Y a mí lo que me dice el Consejo Europeo de ayer es que no hay tal enfrentamiento, que no vamos a ir al enfrentamiento con Trump. O B, proceder a una renovación de sus órganos dirigentes. Y yo intuyo que la solución será la B. Decía hace tiempo que sabe que para entrar en la Unión Europea hace falta tener una estructura democrática, un régimen democrático, formalmente. Entonces decían hace tiempo que cualquier país que tuviera la misma estructura que la Unión Europea, la misma estructura política, sería rechazado por no ser democrático para entrar en la Unión Europea. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre? Que para esa solución B tienen que pasar muchas cosas. Quiero decir que tiene que haber cambios significativos en los gobiernos nacionales, ¿vale? Cambios significativos y aceptados en los gobiernos de Francia, de Austria, de Alemania y otros gobiernos. Entonces, ¿esto a corto plazo es factible? No lo sé, yo no lo veo. Y usted, claro, como usted se equivoca a veces, pocas veces, porque es muy inteligente, porque es más inteligente que yo, entonces usted aplica la lógica. Y entonces dice, claro, si esta postura de la Unión Europea, si la Unión Europea es irrelevante y además el enfrentamiento con Trump es absurdo, etcétera, no va a suceder eso y va a cambiar la cúpula de la Unión Europea. Pero es que muchas veces, o sea, esto es Buchanan y es otros, los intereses de los dirigentes son su propia maximización personal, su propio poder personal, etcétera. Entonces, el interés de la Unión Europea no es la prosperidad de los ciudadanos. Hace 10 años, la Unión Europea, los países de la Unión Europea tenían aproximadamente un 95% del PIB total de los Estados Unidos. Esa era la comparación. Bueno, pues 10 años después, ahora mismo, aproximadamente el PIB de la Unión Europea es un 65% del PIB de Estados Unidos. Bien, o sea, quiero decir, nuestra prosperidad relativa se ha deteriorado brutalmente. ¿Eso ha determinado un rechazo de los dirigentes de la Unión Europea? No del todo. ¿Por qué no del todo? Entre otras cosas, porque aprovechan crisis como la actual
para exacerbar el patriotismo europeo y el ogro norteamericano y Trump y no sé qué, diciendo barbaridades tales como que ahora tenemos que asociarnos con China. Con lo cual estarán muy, muy, muy contentos Zapatero, Álvarez, Sánchez, que trabajan para China. Bueno, lo que debería empezar a hacer la Unión Europea es empezar a trabajar por los intereses de los propios europeos, que de hecho, en línea de lo que mencionabas, el malo malísimo es Estados Unidos, pero sin embargo, con el tema de Marruecos, nuestros agricultores siguen igual que hace muchísimo tiempo, a pesar de que en las propias elecciones europeas del año pasado apostaron por otra cosa muy diferente, y algunos de ellos apostaron por lo mismo, engañados también por aquellos como Ursula von der Leyen, que decían que iban a empezar a trabajar y a proteger sus propios derechos y su trabajo. Estamos viendo todo lo contrario. En ese sentido, con Ucrania es un claro ejemplo de ello, porque en el día de ayer, antes de que Zelensky publicase este largo hilo en Twitter, esa reunión que mantuvo Ursula von der Leyen con Antonio Costa y también con Zelensky, la propuesta que se le hizo al presidente ucraniano es rearmar de nuevo a Ucrania, cuando lo que se está buscando es un proceso de paz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. Y además estamos hablando del consejo que le dio el anterior presidente de Estados Unidos, Biden, a Zelensky, que es decir, rebaje la edad militar. Dice ya no tiene usted, ya no le queda gente para llamar desde los 26 años, pues ya rebaje la edad militar y llame usted a todos los jóvenes ucranianos que le quedan en el país entre los 18 y los 26 años. Hablando de esto, yo quiero hacer una acotación, si no les importa, un comentario sobre algo que me comenta una oyente, que es que yo creo que cuando vemos lo mismo, distintas personas, no estamos viendo lo mismo, porque lo vemos con sesgo, todos los vemos con sesgo. Entonces, lo que vieron muchos telespectadores europeos, españoles, nuestros, en la conversación entre Zelensky, Trump, Vance, fue a dos matones maltratando a Zelensky, que es un héroe de la patria y que representa la libertad y la lucha del pueblo ucraniano. Empiezo por decir que a mí Zelensky, en lo que yo conozco y en lo que sé, me parece un personaje extraordinario en muchos sentidos. A mí me parece un personaje extraordinario. Nadie es decir, yo soy un amante de Churchill y Churchill es un personaje muy, muy, muy discutible, pero digamos, mutatis mutandis, que Zelensky ha sido un personaje que ha tenido valor y ha sabido liderar una lucha de su pueblo. Por cierto, el otro día le daba las gracias a Zelensky en ese agradecimiento a los Estados Unidos. Le daba las gracias, no sé si se comentó mucho, pero específicamente agradecía a Donald Trump que le hubiera proporcionado en el primer mandato los cohetes antitanque. Los misiles Javelin, sí señor. Los misiles Javelin que con los que Trump armó, son misiles, creo que son de fabricación británica, pero es lo menos, con los que Trump armó a Ucrania antes de la guerra, y que gracias a eso, no solo gracias a eso, pero en parte gracias a eso, permitieron que las primeras semanas, los primeros meses de la guerra, Rusia no arrasara Ucrania. Hombre, pero es que Zelensky se ha cansado de agradecer el papel de Estados Unidos después de ese momento. El despacho Oval, en la Fox, a través de las redes sociales, no ha parado. Pero a lo que voy, digo la acotación, que era, eso se vio. Bueno, a mí me parece que Vance, por cierto, estuvo torpe. Yo solo digo que Vance estuvo torpe. Esa opinión la comparte mucha gente, sobre todo porque es quien eleva el tono y Trump luego estaría obligado a elevarlo todavía más. Bueno, sí. Lo que pasa es que yo soy un admirador de Vance, lo digo abiertamente, por muchos motivos. Entonces a mí me dolió a mí la torpeza me duele cuando pienso que alguien tiene buena intención. Pero bueno, dicho esto, alguien me mandó, mi amiga Blanca, la que siempre critico sus opiniones, el vídeo, me dijo, hay que verlo completo. Por eso digo, claro. Hay que verlo completo, ¿no? Es verdad que es igual, quien lo vea con un sesgo completo tendrá una opinión distinta. Pero si ves el vídeo durante 38 minutos, nadie maltrata a Zelensky. O sea, puedes estar de acuerdo con unos o con otros, pero al revés. O sea, Trump se cansa de decir que los bravos soldados ucranianos, que la resistencia, que gracias a Zelensky, que gracias a su esfuerzo, pum, pam, 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 pam. Nadie maltrata a Zelensky. Y Vance hace acotaciones, pero tampoco. Y es una rueda de prensa, no están discutiendo entre ellos, no están hablando con ellos, están respondiendo preguntas. Y cuando llega el minuto 38, y ante el horror, por cierto, que esto ahí me lo han comentado gente del cuerpo diplomático, ante el horror de la embajada ucraniana, os fijáis que ni la embajadora de Ucrania ni Marco Rubio abren la boca en esa reunión.
hay que escuchar más a Marco Rubio. No, y la cara que pone la embajadora ucraniana diciendo, Dios mío, ¿qué está haciendo Zelensky? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque Zelensky de repente rompe una regla. Y claro, puedes pensar, claro, lo rompe porque está indignado. Rompe, y entonces le dice a Vance, le dice, ¿le puedo yo preguntar? Dice, ¿qué es esto? O sea, imagínate en una rueda de prensa del Consejo de Ministros. No, ahora le voy a interpelar yo a Yolanda Díaz y tal, que tiene que responder a la prensa, ¿no? Y entonces, claro, Zelensky dice una cosa, claro, pero es que Putin es que no se puede fiar de él, no se puede lo que sea. Todo eso que puede que sea verdad, pero es que no estamos en eso. No solo estamos en una firma de un acuerdo de explotación de minerales raros, que es la salvación de Ucrania. Ucrania ha ido corriendo, deprisa y corriendo. O sea, una joint venture en Ucrania, en medio de la guerra, se planea para explotar minerales al 50%. Eso me garantiza no solo la explotación de los minerales, que yo no puedo acometer, sino una rentabilidad y el interés directo de los Estados Unidos en la integridad de mi territorio. Pero en ese momento, claro, está rompiendo un proceso de paz que no tiene nada que ver cuando le enseña durante 40 minutos, durante 35 minutos, le enseña las fotografías de los soldados ucranianos, de los asesinados en Bucha, sí, y torturados, cosa que es completamente cierta, y el trato a niños, y muchísimas otras cosas del salvajismo eslavo que ha representado el ataque de Putin, ¿no? ¿Y qué hacen pacientemente Vance y Trump? Decir, sí, es verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que no ha conseguido lo que quería, que de alguna manera, yo no sé si era romper la firma. A ver, Zelensky ha roto por 2 veces el proceso de paz. Primero, cuando, después de la conferencia de seguridad de Múnich, ya se había acordado que se iniciaran las conversaciones en Arabia Saudí, conversaciones a 3 bandas, Ucrania, sí, Rusia, Estados Unidos. Por supuesto, no los 3 al mismo tiempo en la mesa, eso no pasará hasta que hayan avanzado un poco los pasos del proceso. Y entonces Zelensky le come la oreja a la Unión Europea y rompe el tema, y cuando ya tenía preparado todo para ir a Arabia Saudí va y da marcha atrás y cancela eso. Primer feo a Trump. Segundo feo, va efectivamente al despacho Oval y después de 38 minutos de rueda de prensa tranquila para firmar luego el acuerdo de minerales, justo cuando Trump dice última pregunta, entonces Zelensky le da por interpelar a Vance, y además con mala educación, porque se estaban todos tratando señor presidente, señor vicepresidente, y Zelensky interpela a Vance, fíjense ustedes, le dice JD, es decir, como si le dice Donald, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, señor vicepresidente, si a ti te están tratando como señor presidente ucraniano, tú no puedes a tu anfitrión faltarle al respeto. Zelensky fue a reventar la reunión, pero vamos, claramente, y es la segunda vez que lo revienta, y ahí es donde Estados Unidos dice, a tomar por saco. Se cancela toda la ayuda económica, militar, de inteligencia. Y cuando quieras sentarte al proceso de paz, pues te sientas. 72 horas tardó Zelensky en echar marcha atrás, porque Ucrania no puede seguir la guerra si Estados Unidos no la apoya. Lo que pasa es que yo estoy contemplando 2 cosas que son completamente distintas, y a lo mejor una de ellas... No sé lo que contemplará usted, pero no, aquí el lado débil de la ecuación se llama doña Alba Vila, como es una persona tan educada, no como usted, que es como... que me cuesta muchísimo como Donald Trump. Me cuesta muchísimo interrumpir. No, pues pero usted no le permita al Donald Trump de esta mesa que monopolice la conversación. Usted ataque. Sí que es cierto que ese momento en el despacho Oval fue un error tremendo, un error garrafal, sobre todo en lo que a comunicación y protocolos se refiere. Y hay otro punto de vista muy interesante añadido al que decía Asís, que es el de ver eso de principio a fin, porque al final quedarnos con ese minuto de discusión y ese momento tenso no nos da un concepto o no nos da una visión mucho más amplia de lo que realmente sucedió. Incluso invito también a muchos de nuestros oyentes a que cuando vean precisamente ese momento al completo se fijen en las actitudes de cada uno de ellos, porque era muy interesante escuchar el otro día, no sé dónde fue, a un experto
experto en comunicación no verbal, que mostraba precisamente cómo Zelensky desde el primer minuto había mostrado una posición muy firme, incluso con caras constantemente de desaprobación o con ciertas posturas que, según este experto, eran incluso de superioridad moral, mientras que tanto Donald Trump como el propio vicepresidente de Estados Unidos se mantenían con una posición un poco más retraída como oyente. Incluso precisamente Vance, cuando se pone tenso, es cuando empieza precisamente a tocarse la corbata, que ya es en ese momento, que es el que luego es comentado por todo el mundo. Sí, pero lo que quiero decir es que al final, o sea, ¿qué importancia tiene? Que no digo que no la tenga, ¿qué importancia tiene el que Trump sea un tipo que de repente se enfada con alguien y entonces ya es un dictador, es un tal, es un cual, ¿no? Que como habló de Zelensky, ¿no? Pero ahí hay que saber juzgar por los hechos, claro, no tanto sí, por las palabras, porque al final a claro, Donald Trump sí, lo conocemos. Sí, lo que quiero decir es que ¿cuál es la diferencia entre Trump y Biden? Quiero decir, vale, o sea, a mí el estilo de Trump y muchas cosas que hace, pues no me parece, o sea, resulta que de repente Zelensky hace lo que hace, porque Zelensky efectivamente había anunciado su viaje a Arabia Saudí, de hecho, y lo canceló para boicotear el tema. Bueno, es otro tema, pero ¿cuál es la diferencia? Que Trump, espero, a lo mejor confundo deseos con realidades, pero creo que está intentando una paz justa y aceptable para Ucrania y el fin de una situación terrible, sobre todo para Ucrania. Creo que lo está intentando y implicarse en el desarrollo económico de Ucrania, lo cual es igualmente importante. Pero sus formas son, digamos, rechazadas a veces justamente por nosotros. Nosotros, joder, ¿cómo se puede a un héroe como Zelensky decirle que es un tal, que es un cual y maltratarle y tal? Eso puede ser real. Repito, puede ser provocado con Zelensky, pero puede ser real, ¿verdad? La diferencia entre Trump y Biden es que Biden, con estupendas formas y sonrisa, etcétera, es un tipo que expresamente invitó a Rusia a invadir Ucrania. Expresamente, o sea, tan expresamente lo hizo cuando dijo que no intervendría si había una actuación limitada de Rusia en Ucrania. Tan expresamente lo hizo, el Pentágono tuvo que salir al día siguiente para matizar sus palabras. No, el presidente no ha querido decir eso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero... No, las palabras textuales de Zelensky ante aquella barbaridad que dijo Biden es: ¿está dando luz verde a Rusia para atacarnos? Claro. Porque efectivamente las declaraciones de Biden fueron eso. Entonces, pues tiene usted razón. O sea, hay gente que dice, ¡ay, las formas de Donald Trump! Oiga, pues las formas serán lo que sean. Pero Biden, pues con sus formas suaves y blandas... Claro, pero Rusia entendía perfectamente el mensaje. ¿Me han dado permiso para tal? Lo hago. Y Rusia, por supuesto, el ataque principal de Rusia no fue para invadir el Donbass, fue para dar un golpe de Estado en Kiev. Inmediatamente bombardeó Kiev e inmediatamente intentó provocar un cambio de régimen en Kiev. Esto fue una responsabilidad directa de Biden, que además expresamente, invito a buscarlo en Internet, con el gobierno anterior al de Zelensky, con dos gobiernos anteriores, se jactaba, como vicepresidente de los Estados Unidos, se jactaba de haber obligado al gobierno ucraniano a despedir al fiscal general de Ucrania, porque el fiscal general de Ucrania estaba investigando al hijo corrupto, a Hunter Biden, que cobraba 80.000 euros, $80.000, mensuales de una empresa ucraniana por pura corrupción. Burisma, ¿no? Cuando Ucrania iba a recibir los 1.000 millones de ayuda de Estados Unidos, en ese momento le dijo: no vas a recibir ni uno solo de esos millones si no destituyes inmediatamente al fiscal general, y tardó 6 horas, se jactaba Biden en hacerlo. Quiero decir, ¿por qué? Por intereses. Bueno, dicho esto, a mí lo que me preocupa de esto es que cuando hay personas que están indignadas con quien habla mal de Zelensky por este tema, con quien ha visto, entre comillas, que Trump y Vance maltrataban a Zelensky, los que están indignados con esto, puede que tengan razón o que tengan razones. Lo que pasa es que, en mi opinión, no ven el pastel completo, no ven la historia completa. Yo necesito que me caiga bien Donald Trump. Y me importa relativamente poco, no digo que no me importe, sí me importa relativamente poco cómo traten a Zelensky. Lo que me importa muchísimo es cómo traten a sus ciudadanos
y en general a los ciudadanos, es decir, si consiguen la paz en Ucrania, si consiguen la prosperidad en Ucrania, etcétera. Pero esa discusión en España, entre amigos, en tertulias, en lo que sea, es muy difícil, porque ya hay un monstruo, Sí. hay un héroe, hay un tal, y ya no importa nada, ya no importa nada, ya, pero terminar la guerra, no, pero es que Estados Unidos ya no tiene, o sea, que Estados Unidos no tiene nada que ver con Europa. O sea, nosotros compartimos, cuando se dice Europa, parte de Europa está en Estados Unidos, hombre. Nosotros compartimos, con todos los matices del mundo, la civilización occidental que se ha expandido, por cierto, en gran parte gracias a España, por el mundo, ¿verdad? Y eso somos. O sea, nosotros tenemos mucho más que ver, y eso usted lo sabe, con el ciudadano, con un ciudadano medio, de un nivel sociocultural medio de Nueva York, pues no sé. Que de Pekín. Que de Pekín. Y vamos, y yo cuando he tenido la suerte de estar en Nueva York en muchos otros sitios, me he dado cuenta de que en parte estaba en mi casa. Porque era parte de mi cultura, ¿verdad? Entonces ¿qué están haciendo los líderes europeos? Solidificar su poder, intentar mantener y ampliar su poder y su capacidad de extraer a los europeos el dinero. Bueno, ¿les parece que dejemos de lado este tema? Hagamos una pequeña pausa publicitaria y nos vayamos a comentar el cuarto nombre de mujer que aparece en toda esta trama de Koldo, Ábalos, etcétera, etcétera. Ya habíamos oído hablar de Jessica, de Andrea, de la Miss Asturias. Bueno, pues aparece una cuarta, que es Nicole. Yo, sinceramente, estoy empezando a considerar una propuesta seriamente. Ábalos debería donar su cuerpo a la ciencia cuando muera, porque es un auténtico fiera el tío. 4 van ya. Pausa publicitaria y lo comentamos. 9:30 minutos. Les decía que íbamos a hablar pues de ese monstruo de la naturaleza que es José Luis Ábalos, que ya digo, debería donar su cuerpo a la ciencia cuando fallezca, viendo sus andanzas. Ríete tú de nuestro tradicional Don Juan. Pero antes me pedía don Asís Timmermans, siempre decidiendo de qué se habla en esta tertulia, que le dejara un minuto para hablar. No, solo lo leo porque, y además, como es una cosa en la que yo creo que no pretendo convencer a nadie ni ponernos de acuerdo, porque yo mismo tengo mis dudas, leo el tuit que me ha mandado Macro y Mercados, que es una cuenta que yo aconsejo continuamente. Macro y Mercados es de lo mejor que uno puede leer en Twitter, que es que el senador republicano Lindsey Graham, que es uno de los mayores partidarios y defensores de Ucrania desde el principio y más activos sobre todo, le dijo a Zelensky, justo antes de que entrara a la reunión con Trump, le dijo: no muerdas el anzuelo, no dejes que los medios ni nadie te meta en una discusión con el presidente Trump. Yo no estoy hablando de moralidad ni de ganar o perder, estoy hablando de qué va a ser lo mejor para Ucrania, y creo que Zelensky se está dando cuenta de que va a ser lo mejor para Ucrania. Bueno, a ver, les leo, porque es que el titular de The Objective y el subtítulo pues lo dicen todo. Koldo también enchufó a una mujer llamada Nicole en la empresa pública Enfesa. De origen rumano, esa mujer conoce al asesor de Ábalos, es decir, a Koldo, de la época en que Koldo trabajaba en el Club Olimpo de Pamplona. El Club Olimpo, no estoy seguro de si es un club literario de fútbol, no. O de fútbol o de qué tipo, ¿no? Club Olimpo. Sí. Pero esto de enchufar a las amantes en la empresa pública... Perdóname, Alba. No son amantes, son efectivamente. No, son ni mejor ni peor, sí, ni lo contrario. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Disculpa. José Luis Ábalos puede hacer lo que le dé la gana, me parece estupendo. Bueno, no me parece estupendo porque no concibo las relaciones entre personas de ese mismo modo, pero es libre de hacer lo que quiera y de meter en su cama a quien le venga en gana. Otra cosa es que seamos nosotros quienes estemos pagando sus saltos de cama y
y sus servicios con señoras de compañía, porque al final den esos servicios o no, el que te coloquen en una empresa pública a cambio de mantener relaciones sexuales es otra forma completamente de prostitución. Cuando hablábamos del caso de Jessica, que fue el primer nombre que salió y que todos conocimos, pues todos nos preguntábamos cuántas Jessicas más habría en España. Pues estamos llegando a la cuarta, ya sale la cuarta, seguramente haya muchas más, porque no me creo que esto se quede aquí conociendo el currículum del personal, pero lo que sí que es sorprendente es que salga una de estas empresas públicas, oye, esta señora no fue a trabajar, sí fue a trabajar, lo digo yo, y yo soy la persona, yo como empresa digo que esta señora viene a trabajar a pesar de no hacerlo, o incluso Traxa, que tiene un registro para todo el mundo para fichar entradas, salidas, incluso expone en una anotación al pie de página si está enferma, tiene una anomalía para no poder acudir, y le dice a sus empleados que todos tienen que cumplir con ese procedimiento, pero menos Jessica. Sí, pero es que quiero decir que la selección inversa de nuestros políticos, es decir, que es que quien más sube es el peor precisamente, ¿no? El que menos trabaja, el que más se dedica a conspirar, etcétera, ¿no? Ya ha llegado a unos límites tremendos. Yo creo que la polarización de la vida política española, o sea, el buenos y malos nuevamente, ¿no? El que gobiernen los nuestros, aunque roben, aunque hagan lo que sea y tal, ha llegado a tales extremos. Es que ya no es que los que gobiernen el PSOE, los líderes del PSOE y por lo tanto del gobierno sean peores o sean más inmorales o sean no, es que se ha encumbrado literalmente a una banda de puteros, perdón, pero a una banda de puteros, a una banda de personas que lo que les unía, una de las cosas que les unían era su relación con determinados clubs de prostitutas. Sí. Es decir, Koldo, Santos Cerdán. Portero de un puticlub. Santos Cerdán, que es el que introduce a Koldo. Sí. ¿Y de dónde le conoce? Pues de ahí. Ábalos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si esos amantes de la prostitución tienen tanto poder y se sienten impunes, suceden cosas como que en los viajes oficiales de José Luis Ábalos es acompañado por su prostituta particular. Que si se lo paga ella, el fenomenal, pero bueno, otra cosa sería un problema protocolario. Vamos a ver, si yo pago una prostituta... Sí, pero sería un problema ya dentro de valores, dentro del propio Partido Socialista, que está en contra precisamente de la prostitución. De hecho, hemos visto como una sí, pero aunque no, pero no estoy hablando de irte a un viaje a yo que sé, a San Petersburgo, no sé por qué me ha salido esa ciudad, y pagar una prostituta o buscar una prostituta o lo que sea. No, estoy hablando de que el viaje oficial incluía como parte de la delegación a una prostituta. No, por el hecho de serlo. Yo no tengo nada contra las mujeres a las que esta gentuza pagaba. Lo que pasa es que es una corrupción brutal. Si lo hubieran pagado ellos, si se hubieran llevado a una prostituta y no hubieran pagado ni los viajes ni nada con el erario público, sería un problema, un escándalo gravísimo protocolario. Pero te imaginas un senador de los Estados Unidos o un gobernante inglés o francés o donde sea que va a un viaje oficial y su acompañante, hola, ¿qué tal? ¿Y quién es esta? Y dice, esta es la prostituta que se va con él y tal. Bueno, pues inmediatamente, por supuesto, es cesado. Esto es peor, es un caso de corrupción, porque además esa prostituta es pagada con dinero público de muchas y variadas maneras. Y eso, lo grave de eso ya no es que no vayan todos a la cárcel, etcétera, es que sigue votando un 27% de personas al Partido Socialista sabiendo que lo gobierna una banda de puteros que pagan con dinero público su sed de sexo, de compañía, de lo que sea. ¿Es que acaso hemos visto a alguno de estos 4 nombres en los diferentes medios de comunicación fuera del papel o fuera de The Objective, que es quien está sacando esta información? Porque a excepción del otro día de la declaración en el Tribunal Supremo de la propia Jessica, nunca antes en ningún informativo de televisión en España se había hablado de Jessica. Entonces, al final también es cierto que una gran parte de la población no conoce lo que... Claro. Por irresponsabilidad suya, totalmente de acuerdo, pero no conoce lo que realmente está pasando. Entonces, cuando
no tienes todos los detalles de un caso que además muchas veces hasta los propios periodistas se nos escapa de las manos, pues hay un sector de la población que está totalmente adormecido y que no sabe realmente lo que está haciendo ese partido que dice defender muchas cosas que luego no defiende ninguna. Sí. No, completamente. Pero bueno, pero quiero decir que es una degradación, porque lo mismo sucede, o sea, estamos hablando de prostitución, pero cada vez que hablamos de la corrupción más imaginativa, es que esto hace usted un episodio, una serie de una de estas series políticas explicando esto, y no es creíble. No es creíble. ¿Cómo se llama? House of Cards, ¿no? Sí. Yo no vi más que 7, 8 episodios de tal, pero... Esta se tendría que llamar House of Pilinguis, ¿no? House of Pilinguis. Sí, pero que quiero decir que en un sitio donde hay tantos intereses económicos es posible, ha pasado que un político ordene, o como sucede en House of Cards, provoque directamente la muerte de una persona que le molesta o que es un peligro, etcétera, etcétera. Todo esto sabemos que el poder absoluto de los políticos hace que estas cosas, estos intereses existan, y seguro que hay delincuentes que se dedican a la política y que tienen mucho poder. Esto existe, pero esa cutrez de que una serie de políticos envalentonados por la hiperlegitimidad que les da, digamos, la ideologización de la sociedad, etcétera, se dediquen a elevar a sus prostitutas preferidas, a otorgarles contratos de exclusividad de prostitución con cargo al presupuesto público, es poco creíble. Pero ahí también es cierto que hay una parte de degradación moral por parte de la clase política, porque en todos estos casos de corrupción que estamos viendo, desde el caso de Tito Berni, siempre estamos hablando de que por medio hay drogas y señoras de compañía. Entonces, al final lo que vemos, muchos políticos que están ocupando un escaño, que están ahí únicamente por el hecho de tener ciertos beneficios, no por hacer el bien a la sociedad, no por el interés general de sus propios votantes. Yo creo que, es decir, había quien criticaba, yo es que no soy experto a Crónica Rosa y en fútbol como don Luis del Pino, pero creo que en el mayor experto del mundo mundial. Creo que en el contrato matrimonial de Jennifer López, ¿no? De Jenny J. con Ben Affleck, yo no lo vi, pero las noticias que salían era que habían detallado tanto el contrato matrimonial que incluso le obligaba concretamente a Ben Affleck a cumplir 3 veces sexualmente con su señora, al menos, yo no sé si era 3 veces a la semana. Yo no sé si eso es cierto. Yo tampoco lo sé. Pero lo que sí es cierto es que el pobre tenía una cara desmejorado al cabo de nada. Claro, pero lo que quiero decir es que era como muy... Yo no sé si es cierto o no, pero lo que me interesa no es que sea cierto, sino que era visto un poco como un poco inmoral. Claro, tú cuando te casas con alguien, hombre, pues lo primero que haces no son cálculos ni monetarios ni sexuales, es decir, ¿no? Pues se supone que estás en pleno enamoramiento, ¿no? Bueno, esto es mucho más moral, normal, tal, que lo que estamos hablando ahora. De lo que estamos hablando ahora es que unos señores elegían las prostitutas que les gustaban, y no es que las sacaran de la calle, no es que decían, no, mira, tú lo que tienes que hacer es dejar la prostitución porque yo te quiero, cásate conmigo. No. Mira, te otorgo un contrato de exclusividad. ¿Cómo? Sí, un contrato de exclusividad, te pago no sé cuánto por tal, 1.500 al día. Luego aparecían en los apuntes de Jessica, aparecían un día que ponía 500 euros. Y ponía 500 euros casa. Y yo digo, no sé, eso... Claro, es que le pagaban hasta un pisazo en Plaza España. Sí, pero esos 500 euros... Que ella también, pobrecita, no sabía quién lo pagaba. Claro, pero lo que quiero... Claro. Pero lo que quiero decir es que eso, repito, pero no porque sea prostitución, repito, a mí también, yo puedo pensar cada uno lo que quiera de la prostitución, pero lo que haga cada uno con su dinero y su cuerpo es cosa de cada uno. Lo único que no se puede tolerar, en mi opinión, es la explotación etcétera. Pero es que estamos pagando de los impuestos la prostitución de los mayores dirigentes del PSOE. Estamos hablando de la mano derecha de Pedro Sánchez. Mano derecha de Pedro Sánchez, secretario de Organización del PSOE. El todopoderoso capo de la prostitución era el que... Es que todas estas cosas apuntan directamente a... O sea, ¿cómo es posible que el presidente del gobierno no supiera en qué líos estaba metido su hombre fuerte dentro del partido y también dentro del propio gobierno? Ojo, Tenía que saberlo forzosamente, tenía que ver la cara de agotamiento con la que Ábalos llegaba a las reuniones, hombre. No puede ser que no le preguntaba, oye, José Luis, ¿qué te pasa? Estás desmejorado. ¿Qué haces por las noches? ¿Tú has hecho arroz? José Luis, ¿tú has hecho arroz?
Sí. Bueno, pero perdona. pero no es solo el tema Ábalos, es que hoy nos enteramos del segundo capítulo del episodio del ático que la familia de Begoña Gómez Es que eso es tenía una alquilado vergüenza. a Muface Claro. por 850 euros, siendo un ático de 100 y pico metros cuadrados en el centro de Madrid, Que lo ponía como alquiler turístico. y lo ponía como alquiler turístico. Por cierto, no sé si da la información Ketty o Teresa o las dos, o quién da la información. No lo sé. Bueno, pero de todas maneras, bueno, era una excusa solo para mandar un abrazo fuerte a Ketty Garat porque por el magnífico trabajo que hace y siempre con una sonrisa, y por los ataques salvajes de Gentuza que son ministros del gobierno y que la atacan porque les da donde duele, ¿no? Pero porque al final todas esas informaciones se está demostrando ahora mismo Claro. judicialmente y a través de la UCO que son ciertas. Sí, pero lo que Ketty y otros han tenido que soportar por contar la verdad es tremendo, ¿no? Pero de todas maneras, esto viene a ser lo mismo. O sea, a mí me es igual, no me importa mucho que un presidente del gobierno tenga origen, o sea, se haya casado con la hija de un señor que parece ser que vive de la prostitución masculina, de saunas gays. Vale, saunas, bien. Que cada uno se casa con quien sea. Pero uno tendería a pensar que una persona que se casa con alguien así se ha separado de este mundo de prostitución y de cosas así, ¿no? Tendería a pensarlo. Pero esto no es así, no solo no es así, sino que aparentemente la familia de Saguiniano ha tenido, digamos, trato de favor de instituciones públicas, porque la mutualidad de funcionarios es algo que se maneja desde el propio gobierno de la nación. Claro, volvemos a lo mismo, es decir, una banda de puteros se hace con el poder en el PSOE, Ábalos, Santos Cerdá, Koldo, etcétera. Las consecuencias son casi previsibles. ¿Qué ocurre cuando una persona como Pedro Sánchez accede a la Secretaría General del PSOE, accede al poder, ayudado, hay gente que dice financiado, pero ayudado por un señor cuya riqueza proviene en parte de negocios de prostitución? Es decir, ¿qué puede salir mal? Pero el problema es lo que empieza a hacer Pedro Sánchez una vez está en el gobierno, porque las subvenciones a la empresa del suegro empiezan a subir, ¿eh? Y a la empresa de los padres, por cierto. Pero bueno, sí. Pero quiero decir que es tremendo. Bueno, y este asunto en particular, pues hay que investigarlo. O sea, hay que investigarlo porque no puede ser ajeno al presidente del gobierno. No puede ser ajeno al presidente del gobierno. O sea, de lo que estamos hablando, además es que ya casi es recochineo. Es que no solo es recochineo. Es como, yo me acuerdo una vez, no lo cuento muy corto porque no es el momento, que, bueno, teniendo yo una responsabilidad en una entidad pública, le quitamos unas subvenciones que se les daba a unos campamentos que hacía uno de los dos grandes sindicatos españoles. Y entonces se les daba una subvención indebidamente. Pero es que luego descubrimos, o sea, bueno, ya descubrí en ese momento, que los sindicatos no solo tenían eso gratis, sino que cobraban a sus usuarios un sobreprecio. Es decir, que no solo le estás regalando cosas, sino que hacen negocio con esas cosas que les estás regalando. Pues esto es lo que ocurre aparentemente con la familia de Begoña Gómez. Bueno, que con lo del piso está claro que hay una evidente corrupción en este sentido, pero que incluso también podríamos irnos hasta la ley de vivienda, porque tú cuando estás alquilado en un piso no puedes coger y decir, pues este mes no estoy, si lo voy a alquilar a otra persona para enriquecerme muy por encima de lo que le pago incluso al propio propietario del piso. Es que ¿de qué estamos hablando? Sí, claro. Pero es que empiezas montando negocios de prostitución y acabas realquilando cosas a... No, quiero decir que es que son, o sea, no puede ser. Es decir, la ejemplaridad de los políticos es fundamental. La ejemplaridad de los que están en la vida pública es fundamental. Entonces el problema es que esto ya no importa, no solo que en su vida privada oculta no sean ejemplares, sino que exhiben su falta de ejemplaridad sin ninguna consecuencia directa. Es que, y luego me preocupa el escaso impacto que tiene en la opinión pública española cosas que harían caer no un gobierno, sino un régimen entero. El problema de Tito Berni, el caso de
de la trama de corrupción del famoso Tito Berni, estábamos hablando, bueno, básicamente, esto está subyúdice, pero básicamente estamos hablando de un señor que consigue, para empresarios, o sea, que cobra dinero a empresarios para conseguir subvenciones, exenciones, permisos, etcétera. Pero lo grave de todo esto es que este señor lo que hace es organizar cenas y fiestas con prostitutas pagadas por estos empresarios, que las tienen que pagar para que le conceda el permiso correspondiente, la subvención, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta prostitución financiada por empresarios y organizada por un diputado se organiza en un despacho del Congreso de los Diputados. Hasta tal punto que algunas de las cenas en ¿cómo se llama el restaurante Ramsés. En Ramsés, algunas de las cenas que posteriormente terminaban en orgías con prostitutas se van desde el propio Congreso de los Diputados. Con varios diputados, incluso la portavoz de Igualdad del propio Partido Socialista. Claro. Es decir, esto contado, si lo cuentas, parece propio de una novela de Fernández, el argentino o algo. O sea, parece irreal, parece algo así. Y esto, nadie habla de ello. No. Esto se cargaría un partido. Es decir, cualquier cosa, cualquier escándalo de Granados, de cualquier persona del Partido Popular ha sido más publicitado y más considerado como un icono, digamos, o como algo que representaba la corrupción del Partido Popular o de no sé cuántos. Sin embargo, estamos hablando de una trama de prostitución y corrupción y drogas, por cierto, lo que tú decías, Alba, ¿no? Es que siempre, no sé qué, a mí cocaína y prostitución, ¿no? No pueden vivir sin la cocaína y la prostitución si manejan dinero público. Bueno, pues eso habría tumbado un régimen. Otros cayeron por mucho menos. Hombre, muchísimo. ¿Qué hace el Partido Popular? Es decir, esto tendría que estar todos los... Usted es un partido que se dedica... Usted, Partido Socialista, es un partido que se dedica fundamentalmente a organizar prostitución, cocaína, con dinero público. Es que lo que tendría que hacer Alberto Núñez Feijóo es salir todos los días. Todos los días. Él o sus portavoces, me da exactamente igual, en diferentes medios de comunicación, diciendo, le hemos pagado las prostitutas a Ábalos. Claro, todo lo yo. Buenos días, señor Sánchez. Mi pregunta, ya que usted se dedica o permite que se dedique dinero público a pagar las prostitutas y la cocaína de sus diputados, quiero preguntarle tal. Todos los días. Pero lo grave, en mi opinión, en este y otro tema, es que eso cala en la opinión pública. Eso ya cala, me refiero a que le hace indiferente. O sea, el votante del PSOE ya, es que le es igual que le digas que o sea, si mañana descubren a Pachil Nadie con las prostitutas de sus amigos... le dará exactamente igual, porque lo ha aceptado. Igual. Y les da exactamente igual corrupciones, porque todo esto es una brutal corrupción, pero ya hemos normalizado la peor de las corrupciones, que es que el gobierno haga acuerdos políticos y negociaciones abiertamente y continuamente con el peor criminal, que es los criminales fugados como Puigdemont, que han dado un golpe de Estado. Eso no pasa nada, no tiene ningún coste. O que se acepta a dialogar con los de H. Bildu. Sí, por supuesto, pero no tiene ningún coste. Entonces, el votante socialista, tú ahora mismo le dices, bueno, pero esto es gravísimo, pero ¿cómo votes al PSOE? Estás votando a un delincuente porque se está reuniendo con un delincuente, etcétera, etcétera. Te mira como un marciano y dice, ¿pero qué me estás contando? Pero porque son también cosas que se han normalizado durante muchísimos años, incluso desde la propia derecha, desde el propio Partido Popular, que incluso mostraba a Carles Puigdemont como un socio fiable, que siempre decía la verdad, como un partido coherente de derecha, y ahora, sin embargo, como efectivamente estamos viendo cuáles son las consecuencias, ya al Partido Popular le parece mal, pero tampoco enseñó mucho la patita, no vaya a ser. Entonces, claro, cuando tú normalizas, cuando tú no te llevas las manos a la cabeza por llegar a cualquier tipo de acuerdo con EH Bildu, con Junts, pues llegamos a una situación en la que efectivamente gran parte del votante socialista pues lo acepta y lo asume como algo totalmente normal. Es terrible. Don Eric Gutiérrez. Don Luis. Bueno, ¿qué es lo que dicen nuestros oyentes? Pues don Luis, les recuerdo la libre encuesta que poníamos esta mañana. Don Luis nos decía que le preguntásemos sobre, visto cómo han evolucionado las cosas en las últimas 2 semanas, ¿cree usted que habrá acuerdo de paz en Ucrania? Esa era la pregunta que poníamos en nuestras redes sociales, también en YouTube. No sé qué pensarán los tertulianos. Momento, de las opciones. Las opciones son, lo habrá, no lo habrá, no lo sé y no me importa. Que si habrá acuerdo de paz es la pregunta. Sí, exactamente. Sí. ¿Habrá, no habrá? ¿No lo saben? ¿No les importa? Usted dice que habrá. ¿Usted? Sí, lo que pasa es que no sé si lo habrá de forma inmediata, pero lo habrá.
Bueno. ¿Y qué dicen los oyentes? Pues los oyentes están en consonancia con lo que dicen los tertulianos. El 72% ha ganado que ha ganado la opción de lo habrá, cree el 72% de las personas. 72, o sea, Sí. 3 de cada 4 aproximadamente. 3 de cada 4 de los oyentes que escuchan Mañanas en Libertad creen que habrá acuerdo. No saben cuándo, evidentemente, pues no se sabe si será próximamente o tardará un poquito más, pero creen que lo habrá. En segunda posición está el no lo sé, que no suele tener tanto porcentaje, pero en este caso tiene un 14%. Mucha gente no lo tiene claro. 14% no sabe si lo habrá, no lo habrá. Efectivamente. Y Desde luego no es una respuesta irrazonable, porque en este tipo de procesos donde se viene de una situación terrible, pues bueno, puede pasar cualquier cosa que hace estallar todo por los aires y entonces resulta que el proceso se cancela. Ya el principal factor desestabilizador, que era la Unión Europea, que le comía la oreja a Zelensky, parece que ha quedado neutralizado, pero pueden pasar otras muchas cosas, ¿no? Ya, pero yo creo que todavía hay demasiados intereses. Yo no sé cuál es ni la mejor paz posible para Ucrania, ni la mejor paz deseable. No lo sé. Bueno, yo sí tengo unos deseos, pero no sé cuáles. Pero yo sí sé que hay muchos intereses para que no suceda. Para que no suceda y sobre todo para poder seguir utilizando el problema de inseguridad en Europa y de la amenaza rusa, que es real, pero lo que quieren es utilizarlo para consolidar su poder interno. Yo lo veo tan claro que, en fin. Es que normal que mucha gente no lo sepa, don Luis. Es que si yo creo que le preguntamos a los oyentes si creían que la respuesta de Zelensky, la marcha atrás de Zelensky iba a ser tan rápida, pues seguramente la gente hubiese dicho que no, y de repente pues fue prácticamente instantáneo. Bueno, o sea, 72% creen que lo habrá, 14% no lo saben. El 10% creen que no lo habrá, que 10% creen que no. De cada 10 no creen que no lo habrá, y un 4% no me importa. Que bueno, es verdad que es un 4%, pero dentro de lo que suele tener esa opción más residual, no está mal un 4% de gente que le da absolutamente igual lo que pase entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Yo tengo un defecto, que es que no veo la televisión, no por nada, sino porque si no lo consigo. Pero no estoy muy seguro de que haya tenido impacto, de que se haya difundido. Por ejemplo, ya sabe usted el chiste malo ese, ¿no? El de María, no veo la televisión. Dice, no me extraña, la empeñé ayer. Eso le pasa a Don Asís, seguro. Buenísimo chiste. Pero lo que quiero decir es que no estoy seguro de que... Porque es que yo las pocas veces que veo un telediario, es que me llevo las manos a la cabeza. Entonces, lo digo sinceramente, no estoy seguro, por ejemplo, de que se haya dicho en ningún sitio en las televisiones que Zelensky le ha dado las gracias específicamente a Trump por haberle proporcionado las armas fundamentales que necesitaba para la defensa contra Rusia al final de su primer mandato. Esto ha salido en algún lado, es decir, gracias, presidente, porque usted me ha ayudado a que Rusia no me invada. Yo, don Asís, le recomiendo entonces que escuche Mañanas en Libertad. Aquí lo digo. Aquí lo decís todo. Por supuesto. Y los oyentes, don Luis, le leo un par de mensajes que nos han dejado. Nos dice Ricardo Ochaita, dice, si el hijo de Putin quiere, lo habrá. Evidentemente, pues piensa que está en manos del señor Vladimir Putin. Otro mensaje que también nos dejan, en este caso, en la red social X, nos dice, Topomares nos dice, habrá acuerdo gracias a que la bala por milímetros solo rozó a Trump. No olvidemos nunca lo que pasó, que me ha parecido muy interesante, porque es que un milímetro más a la derecha y seguiríamos un montón de años más en guerra. Match Point, la película esa de Woody Allen. O sea, por un milímetro la historia es distinta. Totalmente. Les leo un último mensaje de CAB que nos dice: los progres están tan aborregados que veremos manifestaciones para ir a la guerra al tiempo. Bueno, siempre se ha calificado supuestamente, ¿no?, la progresía, la izquierda, por el no a la guerra. Sería impresionante. Bueno, es que yo a veces sueño con ello, ver a Pablo Iglesias y a este tipo de gente en una manifestación de sí a la guerra. Yo, de no, verdad, sería increíble. No saben ni qué pensar. Pero eso, es decir, independientemente de quién tengan razón o no, pero eso lo que demuestra es que la imposición de una postura en la opinión pública, primero, es fácil si tienes los medios adecuados, y segundo, que tú puedes conseguir que toda una población se manifieste en contra de una guerra o a favor de una guerra. Y no solo eso, sino que si ahora mismo preguntaras en qué guerra del Golfo participó España o con quién participó, la gente dirá, pues sí, Aznar, que nos metió en la guerra y tal. Y entonces tú le dices a alguien, bueno, consulta los datos, mira a ChatGPT y verás que España participó con soldados en la primera guerra del Golfo bajo el mandato de Felipe González Márquez del PSOE y no participó en la segunda guerra del Golfo bajo el mandato de Aznar. Y tú le dices, no, hombre, esto no es. Compruébalo. Quiero decir que el pasado reciente
se borra hasta tal punto que muchos líderes del Partido Socialista están hablando de lo mal que hizo el PP en la crisis del 2008, que el 2008 y tal, no sé cuántos, y tú le dices, perdona, no gobernaba el PP. Que estaba Zapatero. Estaba Zapatero. Y muchos líderes socialistas, o sea, es decir, no importa. El propio Sánchez, si no recuerdo mal, creo que... Sí, bueno, y otros dirigentes. Es decir, hasta tal punto, si tienes claro quiénes son los buenos y los malos, ya los datos son absolutamente irrelevantes para justificar tu postura. Bueno, muchísimas gracias, don Eric, don Asís, doña Alba. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos viene a decir que en España hasta debemos callarnos. Buenos días, don Paco. Muy cierto. La deuda pública en España pasa de 1.622.259 millones. Tenga en cuenta que cada unidad de 1 billón es 1 millón de millones. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Y repito, debemos 1 billón, con B de burro, con B de Barcelona, con B de bulos, con B de basta. Y dice el Sánchez que la economía va como un cohete. Qué generoso, ¿eh? Con el dinero que no es suyo. Esto algún día se va a romper, por supuesto. Hace que usted, y usted con hijos y nietos incluidos, el día que esto reviente, estaremos con la soga al cuello y se acordarán del hijo del padre de mi cuñada Angustia, de mi suegra Dolores, de los que votaron las autonomías, a los independentistas, al PSOE, al PP, que no, al tiempo. Cuando pase me invitan a pipa, ¿vale? Buen fin de semana y recuerden que tantísimo debemos por culpa del despilfarro gubernamental que deberíamos hasta de callarnos. El lunes, más y mejor. Punto final.